Hola a todos, bienvenidos a La Cúpula. Hoy es un capítulo especial y distinto. Si están viendo esto en YouTube van a darse cuenta al tiro. Si lo están escuchando no van a notar la diferencia, así que no se preocupen. Pero para los que están viendo en YouTube, el episodio de esta semana está siendo grabado en casa desde mi habitación. Lo pueden ver aquí. Y es básicamente porque hubo problemas con coordinar la grabación esta semana. Y esta semana me tocaba grabar episodios nuevos, así que se corrió una semana. Pero yo no quería dejarlo sin episodio. Yo sé que ustedes esperan episodio nuevo todos los viernes. Así que decidí grabar este episodio desde mi casa. Es un episodio común y corriente, solamente que no es en el set de siempre, así que eso. Mil disculpas, pero aquí está el episodio de esta semana, episodio número 26 de La Cúpula. En este episodio vamos a hablar de El asesino del Zodíaco. Bueno, hagamos nuestro saludo formal. Bienvenidos a La Cúpula. Este podcast está en formato de video en YouTube y en audio en todas las plataformas de podcast. Pueden encontrar todos los links y toda la información en mis redes sociales Nicol Luengos y en La Cúpula Podcast en Instagram. Advertencia de contenido explícito. Bueno, ya estamos en el episodio número 26 de este podcast y hemos hablado de varios asesinos seriales. Unos más famosos que otros, algunos capturados a tiempo y encarcelados, algunos que murieron incluso antes de cumplir su condena, o algunos que lograron vivir años una vida normal cometiendo estos crímenes sin ser descubiertos. Pero nunca hemos hablado de un asesino serial que nunca haya sido capturado hasta el día de hoy, si es que sigue vivo. Bueno, esta semana en TikTok se hizo viral un video de un joven adulto estadounidense que asegura que su abuelo es el asesino del Zodíaco. ¿Han escuchado hablar del asesino del Zodíaco? Es probablemente uno de los asesinos más famosos del mundo y de los no capturados también. Tiene todo un lore gigante en internet, en películas, hay teorías conspirativas sobre él que lo conectan a políticos estadounidenses. Es mucho el misterio que rodea toda esta historia del asesino del Zodíaco, este misterioso hombre que se autodelataba, pero nadie logró encontrar. En este episodio número 26 de La Cúpula les contaré todo sobre el asesino del Zodíaco. Pero antes no olvides suscribirte a este canal y darle click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún episodio todos los viernes. Vamos con el caso. Bueno, si no han escuchado del asesino del Zodíaco, les doy un poquito de contexto. Nota para los que están viendo esto en YouTube y contexto para los que están solamente escuchándolo. Estoy sentado en mi habitación, pero como es un video en horizontal para YouTube, estoy sentado de frente y estoy mucho más cómodo. Nunca me había sentido tan cómodo grabando en mi habitación porque siempre grabo como en 45 grados de lado para mi TikTok. Y efectivamente me duele la espalda haciendo eso. Pero grabar de frente me siento como que podría estar hablando 3 horas acá. Estoy cómodo, así que bueno, para los que no están viendo, ese es el contexto. Estoy de frente en mi habitación. Bueno, el asesino del Zodíaco es el nombre con el que conocemos a un asesino serial estadounidense que cometió sus crímenes en los años 60. A fines de los años 60, dependiendo de cuáles son los asesinatos que consideramos confirmados de este asesino. Un asesino serial que hasta el día de hoy, más de 50 años después, nunca ha sido capturado. O quizás ya no lo fue. Ustedes se preguntarán, pero Nico, ¿por qué asesino del Zodíaco? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Como cometía crímenes en base al horóscopo? Así como, no se rían, yo pensé eso. Bueno, no cometía sus crímenes en base al horóscopo. Conocemos a este asesino con este seudónimo básicamente porque él se nombró así. Sí, el asesino del Zodíaco confesó sus crímenes y se comunicó al mundo a través de unas cartas y llamados, pero nunca nadie logró encontrarlo. O eso parece. Quizás sí. A pesar de estas cartas y llamados donde él confesaba sus crímenes y se apodaba el Zodíaco, nadie nunca supo quién era ni dónde estaba. Solo que se llamaba a sí mismo el Zodíaco. Pero a ver, antes de llegar a este punto de la historia donde él confiesa sus crímenes y se llama a sí mismo el Zodíaco, vamos por parte. Remontémonos al comienzo de la historia y de su trayectoria delictiva, o bueno, comienzo que nosotros conocemos, al menos, con su primer asesinato. Miren, les voy a contar sobre las víctimas confirmadas que hay por la policía y las investigaciones. Son 7 víctimas, 5 que lamentablemente fallecieron y 2 que por suerte sobrevivieron. Primer asesinato. 20 de diciembre 1968. Betty Lou Jensen y David Faraday, de 16 y 17 años respectivamente. Ambos jóvenes vivían en Benicia, un pueblo de California, y al parecer eran una pareja en su primera cita oficial luego de haberse conocido la semana anterior. Betty Lou había nacido en Colorado y estaba en penúltimo año de secundaria, tercero medio se dice en Chile, donde era estudiante con honores. David Faraday era nacido y criado
criado en California. Él estaba en su último año de secundaria, participaba en política en su escuela y era parte del equipo de lucha. También era scout y tenía premios y una gran posición como scout. Pensemos que alguien de 16 o 17 años de 1968 sería un adulto mayor de 72-73 años el día de hoy, año 2024. Así que estos podrían haber sido como abuelos de nosotros o padres de algunos también. Bueno, al parecer había sido amor a primera vista porque David estaba saltándose clases para juntarse con Betty y la estaba yendo a buscar y dejando en su casa todos los días después de clases. Iban a escuelas distintas. Y esto fue una semana. Como Betty nunca había tenido un novio, su hermana le aconsejó que debía llevar a David a casa a conocer a los papás. Y así fue. A las 8 de la noche de este 20 de diciembre de 1968, semana de Navidad, David llega a la casa de Betty para conocer a sus padres. Luego la pareja salió a un festival de música en su escuela a unas 3 cuadras de la casa. Volverían, se supone, a las 11 de la noche. Pero la verdad es que nunca existió este festival y la pareja en verdad había ido a visitar a la mejor amiga de Betty, Sharon, y llegaron a las 8:30 de la noche a la casa de esta amiga. Según Sharon, la pareja estuvo en su casa una media hora y a las 9 se fueron y no le dijeron dónde iban. Bueno, es solamente un par de horas después, a las 11:20 de la noche, que Betty y David fueron encontrados muertos en el auto, ambos con varios disparos en el cuerpo. Segundo asesinato, 4 de julio de 1969. Este día en el que se celebra la independencia de Estados Unidos, Darlene Ferrin, de 22 años, y su amigo Michael McGough, de 19 años, tenían una cita. Un poco antes de medianoche, Darlene fue a buscar a Michael a su casa. El plan era ir a comer algo porque al parecer Darlene quería hablarle de algo específico a Michael. Nota, en la película Zodiac del director David Fincher, que es sobre el asesino del Zodiaco, se da a entender que Darlene estaba engañando a su marido con este joven de 19 años. Este detalle de la película es un poco de ficción basado en lo que se sabe, como todas las películas basadas en hechos reales, porque lo que sí sabemos por seguro es que efectivamente Darlene seguía casada con un tal Dean Ferrin y al parecer esta salida con este joven Michael de 19 años era una cita, efectivamente. Pero bueno, detalles. Cuando iban camino a comer, Michael sugiere ir al estacionamiento del parque Blue Rock Springs en California, específicamente en Vallejo, California. Y este era un estacionamiento muy popular para ir a lo oscurito, como se dice acá en Chile, básicamente cruising de gente heterosexual. Darlene apagó el motor y las luces del auto, pero dejó la radio prendida. Y solo unos minutos después aparecen 3 autos llenos de jóvenes gritando y riéndose y jugando con fuegos artificiales, que es algo típico del 4 de julio en Estados Unidos, pero luego se van. Así que ahí Michael y Darlene dicen: no hay moros en la costa, y siguen con lo suyo. Pero solamente unos minutos después, ya pasada la medianoche, un auto solo se estaciona. Adentro iba solamente un hombre y se estaciona a la izquierda del auto de Darlene y Michael. En la película Zodiac, que les digo, en esta escena Darlene se asusta mucho y le dice a Michael: debe ser mi esposo. Pero después se dan cuenta que no y se alivian. Y Michael está muy nervioso por lo mismo. Piensan que el mayor riesgo que están corriendo es que sea el marido de Darlene y que los pillaron. Pero luego el auto se fue. Aquí es cuando ustedes y yo decimos: sálvense, váyanse, pero obviamente es porque sabemos en lo que termina la historia, pero en ese momento realmente para ellos el mayor riesgo era ser descubiertos en esta supuesta infidelidad. 5 minutos después el auto vuelve, se estaciona atrás de la pareja y el conductor se baja del auto dejando las luces encendidas. Tiene una linterna en sus manos. La manera en la que sostenía su linterna no dejaba ver su cara, si es que lo estabas mirando de frente, y caminó lentamente hacia el lado del copiloto del auto donde estaba sentado Michael, de 19 años. Michael pensaba que quizás era un policía, así que comienza a sacar su identificación, cuando este misterioso hombre dispara. En la mano que sostenía la linterna en verdad tenía un arma, una pistola con la linterna encima, para poder alumbrar a quien disparaba, pero que él no se viera. Luego de dispararles se estaba yendo, pero escuchó a Michael gritar de dolor y volvió y les disparó un poco más. Y aquí es cuando empiezan estas extrañas confesiones de este asesino del Zodiaco, porque luego de hacer esto se va en su auto. Ya les voy a explicar por qué sabemos tantos detalles de esto. Se va en su
auto y llama al departamento de policía de Vallejo desde un teléfono público. Esto solamente a unas cuadras de la estación de policía. Y aquí dijo: quiero reportar un doble asesinato. Si van una milla hacia el este del estacionamiento de Columbus, vas a encontrar a 2 jóvenes muertos en un auto marrón. Fueron disparados con una Luger de 9 milímetros y también soy el que mató a esos jóvenes el año pasado. Adiós. Darlene lamentablemente falleció por sus heridas, pero Michael sobrevive. Él es una de estas 2 víctimas que sobrevivieron a los ataques de los 7 confirmados. Y un factor importante de esto es que Michael pudo testificar y describir al asesino. Esta fue la primera descripción que hubo del asesino del Zodíaco. Como le dijo Michael a la policía de Vallejo, California, el atacante era un hombre blanco de aproximadamente 1,70 m, ancho, no necesariamente gordo dijo, pero con un poco de panza, cabello corto y crespo y castaño claro y una cara grande. Tercer asesinato. Menos de 2 meses después, el Zodíaco ataca nuevamente. 27 de septiembre de 1969. Aún en California, este siguiente ataque ocurre en el Valle de Napa. Brian Hartnell, de 20 años, junto a Cecilia Shepard, de 22, fueron a una cita, un picnic, al borde del lago Berryessa. De la nada, en plena tarde, un hombre enmascarado con un símbolo circular dibujado en su máscara aparece. Se acercó a la pareja y, amenazándolos con una pistola, los asaltó primero. Les dijo que no les iba a hacer daño, pero quería sus pertenencias. Pero luego los amarró y justo cuando pensaban que se habían salvado, los acuchilló. Luego de atacarlos, se acercó al auto y dibujó este símbolo, el mismo que tenía en la máscara, lo dibujó en el auto, con un marcador negro. Y escribió las fechas de los 2 ataques previos. Y abajo escribió: septiembre 27, 69, 6:30, con cuchillo. Y a las 19:40 horas, el departamento de policía de Napa recibe un llamado desde un teléfono público. Era la voz de una persona sin mucha emoción diciendo lentamente: quiero reportar un asesinato. No, un doble asesinato. Están a 2 millas hacia el norte de las oficinas centrales del parque y están en un Volvo blanco. El policía que contesta la llamada le pidió una localización específica, pero cuando hizo esto, el hombre del teléfono se fue alejando del teléfono y solamente decía: fui yo el que los mató. Tristemente, Cecilia murió por sus heridas días después, pero Brian sobrevivió. Él es la segunda de las 7 víctimas que sobrevivió, y Brian describió al atacante como un hombre blanco de aproximadamente 1,70 m o 75, cabello castaño y corpulento o ancho. Y también dijo que tenía una manera muy peculiar de hablar. Cuarto asesinato. Menos de un mes después del tercer ataque, el Zodíaco comete el cuarto, de los confirmados al menos. 11 de octubre de 1969. Fue esta noche cuando el cuerpo de Paul Stein, de 29 años, conductor de taxi, fue encontrado en su taxi, muerto producto de un disparo a la cabeza. Este ataque ocurrió en la esquina de Washington y Cherry, 2 calles de un acomodado barrio de San Francisco llamado Presidio Heights. Presidio, esa palabra no es como de presidio perpetuo. Bueno, en California todos los nombres de ciudades y pueblos tienen nombres en español. California era México antes. Algo importante de este ataque, el de Paul Stein, el taxista, es que habían 3 testigos muy jóvenes viendo todo esto. Eran niños que vieron esto desde su casa al otro lado de la calle. Llamaron a la policía. Dicen que veían al asesino bajarse del taxi y limpiar un poco el auto con un pedazo de la camisa llena de sangre del taxista. Y algo muy típico de Estados Unidos, habían 2 oficiales de policía que vieron a un hombre blanco que cumple con la descripción del Zodíaco pasar caminando solo por el área después de este ataque, en un punto donde la policía ya estaba empezando a buscar al posible atacante de este taxista. Pero según estos policías se les había informado que el atacante era negro, y eso es cierto. Erróneamente se había informado que el atacante de este taxista era un hombre negro. Por lo tanto, probablemente este hombre blanco que los 2 policías vieron en la calle era el Zodíaco, el asesino de este taxista. La descripción de los niños que vieron esto fue: el atacante era un hombre blanco de aproximadamente 35-45 años, de como 1,75 m, cabello castaño medio rojizo, chaqueta negra o azul marino, lentes y un cuerpo
ancho. Y esta descripción hacía un match perfecto con la descripción del hombre que estos dos policías vieron en la calle. Bueno, ahora hablemos un poco de las confesiones del Zodíaco, estas cartas y mensajes y llamados. El 1 de agosto de 1969, el Zodíaco envía las primeras cartas al San Francisco Chronicle, un diario de San Francisco. También al diario San Francisco Examiner y al Vallejo Times Herald. Bueno, en esta carta este atacante se llamaba a sí mismo el Zodíaco y tenía este símbolo de círculo con esta línea encima. Y él decía haber sido quien mató a las dos parejas, las de Betty Lou y David y Darlene y Michael. En estas cartas decía que estaba coleccionando víctimas para tenerlos como esclavos en su vida después de la muerte, porque él pensaba que iba a ir al paraíso y este iba a ser el paraíso, tener a todas sus víctimas como esclavos. Y cada carta venía con un criptograma o con una carta llena de símbolos que había que descifrar. Y él decía en las cartas que en estos criptogramas estaba su identidad, así que había que resolverlo. Es como que el Zodíaco estaba jugando con la gente, quería tener esta atención y quería casi como desafiar a los diarios donde enviaba estas cartas, dando su identidad pero no haciéndolo fácil. Y también el Zodíaco demandaba en esta carta que la publicaran en estos diarios, porque si no lo hacían, él se iba a volver loco asesinando gente ese fin de semana e iba a matar docenas de personas. Esto obviamente generando una presión a estos diarios de publicar estas cartas. Y el diario, el San Francisco Chronicle, terminó publicando el criptograma por si alguien lograba descifrarlo. Envió más cartas dando más detalles de los asesinatos que había cometido y decía que cuando la policía descifrara sus códigos y sus criptogramas iban a tenerlo, se supone. Algo muy interesante y muy de película, y de hecho algo que se muestra en la película Zodíaco del 2007 de David Fincher, es que la FBI y la CIA no logran descifrar estos criptogramas, pero quienes sí logran descifrarlo son una pareja que simplemente vio esto en el diario, Donald y Betty Harden. Donald era profesor y tenía experiencia resolviendo criptogramas y códigos, pero junto a su esposa lo hicieron, identificando patrones y dándose cuenta de, por ejemplo, en la palabra kill, matar en inglés, tiene dos L, probablemente va a hablar de matar, va a hablar de kill en el criptograma, así que busquemos si hay algún símbolo que se repita dos veces. Así es como se van resolviendo estos criptogramas. Y finalmente en este criptograma, o en estos criptogramas, eran tres, no daba su identidad, decía que si lo hacía se iba a arruinar su plan de seguir coleccionando esclavos para tener en su vida post muerte, y hablaba más sobre esto de estar coleccionando esclavos, recitaba frases de una corta historia de terror de 1924, etc. El Zodíaco siguió comunicándose con las autoridades, con la policía, con la prensa a través de cartas, llamados, y hay una carta del 20 de abril de 1970 donde escribe "mi nombre es", y luego hay un mensaje que hay que descifrar. Son 13 caracteres y no ha sido resuelto hasta el día de hoy. Hay varios intentos de descifrar esta carta en internet. Hay una que encontré donde supuestamente descifran que diría Ross Sullivan, que no es el nombre de ningún sospechoso del caso, pero nunca ha sido descifrada, al menos de una manera confirmada por las autoridades. En una carta también amenazó con secuestrar un bus de transporte escolar y asesinar niños. Y de hecho en la película Zodíaco vemos como al principio no quieren comunicar esto en la prensa para que no cunda el pánico, pero luego se dan cuenta que tienen que hacerlo y lo comentan en las noticias, pero esto nunca ocurrió. Hubo un ataque de bomba en el sector y él después en una carta confirmó que él no hizo eso. Y ojo, hay más muertes que coincidían con confesiones del asesino del Zodíaco, pero por distintas razones y falta de evidencia la policía no podía confirmarlo. Por ejemplo, la muerte de un sargento, Richard Radetich. El asesino del Zodíaco en una carta decía ser él quien lo asesinó, pero la policía confirmó que no era el asesino del Zodíaco y es un asesinato que no está resuelto. Pero si es que el asesino del Zodíaco hubiera efectivamente asesinado a todos quien él decía haber asesinado, son mucho más que 7 víctimas. Hay un punto en donde incluso le mandó una carta de Halloween, pero que claramente era una amenaza, a Paul Avery, que era uno de los periodistas del San Francisco Chronicle, un periodista que hacía notas criminalísticas, que estaba haciendo las notas sobre este asesino del Zodíaco. Y básicamente en esta carta de Halloween el Zodíaco le dice a este periodista, Paul Avery, "You are doomed". En chileno, cagaste. Y estas amenazas eran tomadas en serio. En la película Zodíaco, Paul Avery es interpretado por Robert Downey Jr. Hablemos un poco de el sospechoso principal que hubo en este caso, en el que de hecho se enfoca la película Zodíaco y en el que probablemente la mayoría de las personas creen efectivamente fue el asesino del Zodíaco. Y luego hablemos de este hombre en TikTok que dice creer que su abuelo era el asesino del Zodíaco, que no es el mismo sospechoso. El sospechoso probablemente más investigado siempre fue Arthur Lee Allen.
Todo parte cuando se estaba investigando el caso de la pareja que fue asesinada por el Zodíaco a las orillas del lago. Este hombre, Arthur Lee Allen, fue reportado a la policía porque había estado en el sector de este lago, pero este hombre, Allen, era una persona con comportamientos criminales y perturbadores desde antes, y eso era una razón circunstancial para sospechar más de él. Y ese es el punto de este sospechoso Arthur Lee Allen, y es que todas las evidencias que existieron siempre sobre él eran circunstanciales, o sea, no era nada concreto, eran coincidencias, pero por lo mismo nada con lo que se pudiera confirmar su identidad como el asesino del Zodíaco. Él había sido profesor de escuela de niños, pero fue despedido por abuso sexual contra niños en la escuela, y esto fue en marzo de 1968. Y recordemos que solamente unos meses después ocurre el primer asesinato de el Zodíaco. Bueno, como les decía, este hombre fue reportado a la policía, como muchos fueron reportados a la policía en estos meses y años donde se estaba buscando al asesino del Zodíaco, y bueno, fue reportado por primera vez a la policía en el contexto del ataque a la pareja en el lago, pero no había nada de evidencia, solamente evidencias circunstanciales, como les decía, así que no se investigó más. Pero 2 años después, en 1971, un amigo de Allen, Donald Cheney, reportó a la policía que este amigo, Allen, le había confesado de su deseo de asesinar personas. Usó el apodo Zodíaco y le habló de esta idea de unir una linterna a una pistola para asesinar de noche. Según este amigo que reportó a la policía a Allen, esta conversación no puede haber pasado después del 1 de enero de 1969. Esa es la fecha máxima en la que recuerda que puede haber ocurrido esta conversación. Aquí la policía habla con Allen y empiezan a notar más detalles que pueden conectarlo con el caso y que posiblemente sea el asesino del Zodíaco, como por ejemplo, usaba un reloj cuyo modelo tenía el nombre Zodíaco, y el logo de este reloj, de esta marca, era exactamente el mismo dibujo que el asesino del Zodíaco hacía en sus cartas, dejó en un auto, tenía en su máscara, etc. Pero de nuevo eran puras evidencias circunstanciales. Cuando hablaron con él, él dijo no ser el asesino del Zodíaco, y de hecho eventualmente años después fue a la cárcel por nuevamente abusar de niños. En este caso había acosado a un niño de 9 años, y las personas que creen mucho que él es el Zodíaco conectan cosas como por ejemplo que durante su condena en prisión el Zodíaco no envió más cartas, y cuando este hombre Allen sale de prisión, justo el Zodíaco empieza a enviar cartas de nuevo. La hija de este amigo de Allen que fue a la policía y dijo, oye, estoy seguro que mi amigo es el Zodíaco porque mi amigo me dijo hace unos años que quería matar gente y se llamó a sí mismo el Zodíaco y estoy seguro que es él. Bueno, la hija de este amigo que lo reportó a la policía dijo en una entrevista que su papá siempre estuvo seguro de que su amigo era el Zodíaco, pero que nunca tuvo cómo comprobarlo, y este era el problema. Y es algo que se muestra mucho en la película Zodíaco, como al ser investigador, policía, autoridad, tienes que sacar tus creencias personales un poco del caso porque lo que necesitas es evidencia concreta, y eso era lo difícil de lograr con este hombre, Allen. Por ejemplo, al parecer físicamente no se parecía mucho a las descripciones que hacían las víctimas sobre el asesino del Zodíaco. Algunos dicen que su voz no se parecía a la voz de las llamadas que hacía el asesino del Zodíaco, pero algo que para los que creen que Allen es el asesino del Zodíaco es clave es que Michael, una de las víctimas que sobrevivió, lo identificó en una foto. Cuando la policía le muestra una foto de este hombre Allen junto a otros sospechosos y le preguntan, ¿recuerdas que uno de ellos haya sido tu atacante? Michael dijo, él fue. Y era una foto de Allen. Pero cuando le preguntan del 1 al 10, ¿qué tan seguro estás? Dice 8. Es en este punto, en 1992, cuando Michael, una de las víctimas que sobrevivió, dice creer que el de la foto, Allen, es el que lo atacó, el asesino del Zodíaco, que la policía ordena investigar nuevamente a este hombre, Allen, pero Allen fallece. Y así es como queda la historia respecto a este sospechoso. Pero todas las personas que investigan este caso de manera amateur como hobby en internet, la mayoría parecen no creer que él sea el Zodíaco, porque como les digo son solamente evidencias circunstanciales y no se parece a la descripción físicamente. Hay detalles como que algunas huellas dactilares no coinciden con las de algunas encontradas en la escena del crimen, aunque estas huellas dactilares no son muy confiables, etcétera, etcétera. Quiero decir, aunque les parezca aburrido, que yo no tengo una teoría de quién creo yo más fuertemente que haya sido el Zodíaco, pero ahora hablemos de este TikTok, de este joven que dice creer que su abuelo es el asesino del Zodíaco. Este hombre en este TikTok, en esta serie de TikToks, dice cómo fue solamente hace poco que se dio cuenta al googlear el nombre de su abuelo, Richard Hoffman, que a pesar de que no aparece en el Wikipedia del caso,
caso del asesino del Zodíaco o básicamente de manera oficial como un sospechoso del asesino del Zodíaco, al googlearlo se dio cuenta que la comunidad de internet que investiga el caso del Zodíaco habían identificado a Richard Hoffman, su abuelo, muchas veces y hace mucho tiempo como un posible sospechoso de ser el asesino del Zodíaco. Obviamente tomemos todo esto con un grano de sal, porque podría haber sido yo en un TikTok diciendo mi abuelo es el asesino, pero sigamos la historia y el relato de este hombre. Él dice que su abuelo es Richard Hoffman, un hombre con un pasado violento, un hombre con el que no tiene relación desde los 9 años porque era violento con su madre, con más personas, etc. Este joven en este TikTok explica cómo hay muchas conexiones entre la manera de escribir un poco poética del Zodíaco con su abuelo, la letra a mano que tienen muy similar. En el TikTok muestra fotos de los dibujos, de sketches de policía que tenemos del asesino del Zodíaco y fotos de su abuelo cuando era joven, claramente se parecen. Y lo interesante de este sospechoso Richard Hoffman es que él era un policía en el departamento policial de Vallejo, California. Y aquí hay una conexión bien interesante y es porque Richard Hoffman es un sospechoso de ser el asesino del Zodíaco de manera no oficial en internet desde como el 2016, y es cómo se conecta la identidad de Richard Hoffman, este ex policía de Vallejo, California, con el asesinato de Darlene y Michael que les contaba. Esta pareja que al parecer era una mujer casada engañando a su marido con un joven de 19 años. La noche del 4 de julio van a este estacionamiento a hacer cosas en lo oscurito y aparece este auto con un hombre adentro que luego les dispara. Bueno, hay una teoría que se basa mucho en que Michael, que sobrevivió, dice: pensé que era un policía, así que estaba sacando mis documentos de identificación. Bueno, quizás efectivamente era un policía, Richard Hoffman. Y bueno, al parecer, según documentos policiales, Darlene habría dicho cuando este auto se acerca: oh Dios mío, es Richard. Darlene habría dicho esto porque, aparte de este joven Michael de 19 años, Darlene estaría engañando a su marido con otros hombres más, incluido un policía llamado Richard. Por lo tanto, en esta teoría, Darlene sí conocía a el Zodíaco sin saber que era un asesino, obviamente, y por eso cuando lo ve dice: oh Dios mío, es Richard. Y siempre se investigó esta posibilidad de que Darlene se conociera con el asesino. Y aquí es cuando el 2016 la comunidad de internet que investiga el caso empieza a identificar a este ex policía de Vallejo, California, Richard Hoffman, como este posible Richard o posible asesino del Zodíaco. Bueno, y este es el supuesto abuelo de este hombre en TikTok. Nombra también detalles como es que su abuelo, al escribir, cometía los mismos errores de ortografía que el Zodíaco en sus cartas, como escribir ciertas palabras con 2L, como until, Christmas con 2S, Navidad. Pero lo más sospechoso que une el relato de Michael, quien sobrevive a este ataque, sobre cómo Darlene dijo: oh Dios mío, es Richard, y el hecho de que Richard Hoffman haya sido un policía de Vallejo en esta fecha, es que efectivamente Richard Hoffman, este policía de Vallejo, estuvo en la zona de este ataque esa noche. Richard Hoffman confirma que estaba de civil esa noche en el área, pero que no vio ninguna actividad sospechosa. Richard Hoffman trabajaba de civil muchas noches cuidando esta área porque muchos adolescentes iban a hacer estas cosas indebidas en los autos, y está registrado por sus señales de radio y por sus avisos como policía que pasó por el estacionamiento donde fueron asesinados Darlene y Michael una hora antes del ataque. Y por lo mismo, cuando ocurrió el asesinato y se avisó a la policía, recuerden que el asesino del Zodíaco llamó por teléfono a la policía para avisar que había cometido estos asesinatos, el policía que fue a la escena del crimen fue Richard Hoffman, y de hecho él escoltó el cuerpo de Darlene al hospital porque Darlene murió después, no murió inmediatamente, fue llevada al hospital. Y bueno, la noche en la que fueron atacados Darlene y Michael en el auto, la familia de Darlene recibió unos misteriosos llamados telefónicos donde alguien solamente respiraba en el teléfono. Esto horas antes de que se enteraran incluso que su hija había muerto disparada. Por lo tanto, todo esto hace pensar y hace especular que, más allá de si fuera Richard Hoffman o no, que el asesino del Zodíaco conocía a Darlene y llamó a la familia luego de asesinarla. Ya sea si fue a asesinarla porque era ella y la quería asesinar, o efectivamente solamente iba a asesinar a cualquier persona que encontrara, se acerca al auto, se da cuenta que es Darlene y la conoce, y por eso después hace el llamado a la familia. Pero se especula que el asesino conocía a Darlene por todo esto. Y conectando esto con el hecho de que Michael recuerda que Darlene dijo: oh no, es Richard, y que hay un policía de Vallejo que se llama Richard Hoffman que estaba en el área esa noche de civil, es como todo el mundo une estas historias. A mí lo que me parece muy interesante es que este supuesto nieto de Richard Hoffman
Hoffman haya aparecido diciendo todo esto, porque si es genuino, él simplemente se dio cuenta como, espérate, este abuelo mío con el que no hablo desde que tengo 9 años porque era violento y mi familia no lo quiere, puede ser el asesino del Zodíaco, y después buscar en internet y darte cuenta que la gente lo ha visto como un sospechoso desde el 2016, realmente puede ser muy genuino, sobre todo porque Richard Hoffman no aparece como un sospechoso en ninguna información oficial, ya que era un policía de Vallejo. Así que probablemente, si es que esto se está investigando y esta supuesta información de su supuesto nieto va a ser parte también de la investigación, me interesa mucho saber cómo esto va a avanzar y si es que finalmente vamos a saber de manera confirmada quién es el asesino del Zodíaco. Quiero agregar, para contrastar todo lo que hablamos sobre Richard Hoffman, un par de detalles que algunos notan que pueden confirmar que Richard Hoffman no es el asesino del Zodíaco, y son dos detalles importantes. Uno, Michael y varios más han descrito al asesino como alguien de pelo crespo, y Richard Hoffman tenía el pelo liso y oscuro, no castaño, ni castaño claro. Y Richard Hoffman fue el policía que fue a la escena del crimen y de hecho escoltó a Darlene al hospital. Solo minutos después de que Darlene es pronunciada muerta en el hospital, el supuesto asesino del Zodíaco llama por teléfono a la policía para confesar el crimen desde un teléfono público. El teléfono público fue rastreado y estaba muy lejos de este hospital. Por lo tanto, si Richard Hoffman, que sabemos estaba en el hospital cuando Darlene fue declarada muerta, si Richard Hoffman fue el asesino, no coincide con el tiempo que le habría tomado llegar a este teléfono público. Ahora, lo único que se podría como cuestionar de esto es que la hora de fallecimiento que está registrada de Darlene no sea muy precisa. Miren, a mí me gusta mucho relatarles estas historias, estos casos criminales, estos casos misteriosos de la manera más respetuosa que pueda. Siempre va a ser un lugar seguro, por eso se llama La Cúpula este podcast. Y esa información que encuentro en internet trato de ordenarla de la mejor manera posible y poder comunicarles todo esto, pero no soy periodista ni un investigador y nunca voy a pretender serlo. Creo que eso es muy irresponsable, porque reportear, investigar es un trabajo serio que hay que hacer con experiencia, conocimiento y mucho cuidado. Por lo tanto, yo nunca voy a investigar un caso que esté ocurriendo ahora. Les voy a contar cosas que están investigados por otros y yo se los voy a comunicar. Siempre voy a dejar claro eso, no soy un investigador. Por lo tanto, yo no tengo una teoría de quién creo yo que haya sido el asesino del Zodíaco, pero siempre voy a comunicarles lo que me llama la atención, y me llama mucho la atención que Richard Hoffman no aparezca como un sospechoso oficial en las investigaciones, y me hace sentido que si ahora o en el pasado la FBI, las autoridades hayan pensado que este policía de Vallejo quizás es el asesino del Zodíaco, que no haya sido algo que se publique, me hace sentido, pero me llama mucho la atención. Y creo que el relato de este joven en TikTok de cómo se da cuenta que su abuelo quizás es el asesino del Zodíaco, googlear su nombre y darte cuenta que hace años varios en internet piensan que tu abuelo es el asesino del Zodíaco, lo encuentro impactante. Y si es cierto y esto lleva a más investigación, a investigar a Richard Hoffman y descubrir que él es el asesino del Zodíaco, sería un final, pero que a nadie se le habría ocurrido, para la historia del asesino del Zodíaco. En la película Zodíaco del 2007 de David Fincher, que está en HBO Max, siento que cierran la historia haciendo creer que probablemente es Allen, el primer sospechoso del que les contaba, quién es el asesino del Zodíaco. Lo van a entender en una escena donde el personaje de Jake Gyllenhaal, Robert Graysmith, que fue el autor de un libro llamado Zodíaco, que investigó mucho la historia del asesino del Zodíaco, y quien cree que el asesino era Allen, este sospechoso, este ex profesor de colegio que abusó de niños. Hay una escena final donde él está tan seguro de que es Allen que siempre dice que solamente quiere verlo a los ojos en algún momento y poder sentir y confirmar que sea él. Y hay una escena años después, 15, 20 años después de los asesinatos, este autor del libro, el personaje de Jake Gyllenhaal, encuentra el lugar donde trabaja Allen, este sospechoso, quien él cree es el asesino del Zodíaco, y lo va a ver. Se encuentran y hay como una mirada donde se entiende que es como, eres tú, ¿cierto? Y él le respondirá como, ay, sí. Como pareciera ser así, no hay diálogo, son las caras que ponen. Y después muestran esta escena donde Michael, una de las víctimas que sobrevivió, reconoce a Allen en una foto y dice sí, él es el asesino. Yo cuando vi la película siempre quedé con la impresión como probablemente fue él, fue este hombre, Allen, pero admito que este relato de el TikToker me hizo entrar en este mundo de teorizar sobre este ex policía de Vallejo, California, Richard Hoffman, y hay que admitir que hay harta coincidencia ahí, pero de nuevo, son evidencias circunstanciales. Espero les haya gustado este episodio, muchas gracias por verlo o escucharlo. Todos los viernes episodio nuevo, formato video en YouTube, audio en Spotify y
todas las plataformas de podcast. Si están viendo en YouTube, no olviden suscribirse, darme like, comentar, compartir, todo eso ayuda al canal. Ya volveremos a transmisiones normales. Nos vemos en el próximo y los voy a estar leyendo. Quiero ver sus teorías, sus comentarios y eso, los quiero mucho.